personas en silla de ruedas, con muletas, personas desahuciadas, presencia médica, personas poseídas, y allí había un grupo de ancianas y jóvenes ahí se metían 40 días de ayuno y oraban por esas personas y el Señor las sanaba. Ahí quedaban las muletas, quedaban las sillas de ruedas y las personas que estaban endemoniadas eran libres y salían normales. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno le queda a Dios, Dios se glorifica. Todo está en nosotros, creamos a su palabra. Porque no podemos tomar el Evangelio como un juego, ¿no? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es vivencia. El Evangelio es cambio de vida en nosotros, amén. Entonces, vemos que la lepra era una enfermedad común entre los judíos, amén. Cuando estaba en el tiempo de Eliseo, allí en Israel hubo bastantes personas enfermas con esta enfermedad de la lepra. En sí, ¿qué era la lepra? La lepra era una enfermedad contagiosa, amén. Una enfermedad que le salía a la persona un puntico rojo en la piel, y ese puntico rojo después quedaba se ponía blanco, le salía a dónde, le salía al hombre, le salía a la mujer. Esa enfermedad o esa lepra contaminaba la casa, los muebles, la ropa, amén. Y esto también contaminaba al hombre, a las mujeres, y esta era una enfermedad incurable, según para el hombre o para la ciencia médica. Y vemos que esta enfermedad, la persona que empezaba con esa enfermedad, llegaban a los sacerdotes y la aislaban por 7 días. Pero cuando la enfermedad ya era conocida a fondo, que era una lepra, estas personas tenían que ser aisladas de su hogar, tenían que ser sacadas para otro lugar, campamento, apartada de su familia, apartada de la sociedad, apartado de todo el mundo, porque era una persona inmunda, amén. Y esta persona tenía que ser raspada su cabeza, su ropa tenía que ser rota o desencajada toda, y cuando iba a una persona que vivía cerca de ella tenía que decir soy inmunda, para que la persona se apartara. Miren todo el proceso que pasaba una persona cuando era leprosa. Y esta lepra muchas veces se consideraba como un pecado cuando la persona estaba mal, o algo hereditario, amén. Y esta enfermedad era una enfermedad bastante contagiosa. Yo me acuerdo que cuando no estaba recién llegado a Sabana Grande, hace casi 21 años, yo tomé un burro para Barranquilla y se montó un leproso, y la lepra, hermano, se empezó, o sea, ya le comió los dedos, no para aquí, ya yo la tuve medio comido, acá el dedo, tenía por acá en la cara, tenía media cara comida, la nariz, la parte de la ceja la tenía casi comida en la boca, amén. Y cuando cogí el tubo así entonces la gente se apartaba por temor ya. Y otro señor que también tenía lepra, te cogió toda la boca, la parte de arriba, y el señor tenía que estar escondido porque le daba pena y tenía que estar apartado de la sociedad. ¿Por qué, hermano? Porque es una enfermedad incurable, es una enfermedad que es contagiosa, amén. Entonces aquí vemos que esta enfermedad era algo que es incurable para la ciencia médica y para el hombre, amén. Vemos aquí como dice la palabra de Dios que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Él pasaba por allí, por ese lugar, pero ahí vemos como esta región entre Samaria y Galilea era rechazada, amén. Era una región rechazada y menospreciada por las autoridades civiles y religiosas de Jerusalén. Pero Jesús estaba muy interesado en llegar hasta allá. ¿Por qué, hermano? Porque él sabía que había un trabajo que hacer allí, predicar la palabra de Dios. Amén. Y estuvo allí, y dice la palabra de Dios
alejada de las personas, de la sociedad, no podían tener contacto. La persona cuando iba ya a los alimentos, los seres queridos, tenían que dejar la comida allí en un lugar y irse, porque no podían tener contacto con esa persona enferma. ¿Cómo estarían los familiares, hermanos? ¿Cómo estaría esa persona enferma sin el amor, sin el cuidado de sus seres queridos? Sería que estaría contenta, estaría feliz. No, hermano. Tiene que estar afligida, triste, preocupada. Porque hay personas que se resignan que van a morirse de eso, ¿ven? Y hay personas que ya no tienen esperanza. Sin embargo, vemos como la palabra de Dios dice que dos hombres clamaron. Le clamaron allí a Jesucristo. ¿Y cómo le dijeron? Alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, Señor. Pero esta voz de estos hombres no era una voz cualquier, hermano. Era una voz que no era por su cualidad física, ni porque eran intelectuales, ni porque eran personas con actitud positiva, no. Este era un clamor con una esperanza, con una confianza en que Dios iba a responder esa petición de sanarlo completamente de esa lepra. Amén. Y nosotros sabemos, hermano, que nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que para Dios no es imposible, que para Dios todo es posible. Hermano, venga puede ser la enfermedad muy grande, pero el Cristo que tenemos nosotros es más grande que esa enfermedad. El Cristo que tenemos nosotros es más grande que ese problema que tú tienes en tu hogar. Amén. Entonces estos hombres clamaron y dice la palabra de Dios que Jesucristo le dijo: ¿y qué? Y mostraron a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Fueron limpiados. Hermano, ellos iban y a través de la palabra, ellos caminaban en la palabra. Y la palabra lo limpió, lo santificó y lo hizo puro. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios limpia, transforma. La palabra de Dios da vida y vida en abundancia, hermano. La palabra de Dios transformó a estos hombres. Dice que iban en camino y fueron sanos por la palabra. Amén. Y estos hombres agradecidos se dieron cuenta que fueron que estaban sanos. Y uno de ellos se dio cuenta y dijo: estamos sanos. Eran 10. De los 10 leprosos, ¿cuánto fue agradecido con Dios? Apenas uno. Y así a veces nos pasa a nosotros, que somos desagradecidos con Cristo. Somos desagradecidos con Dios, porque Dios, cuántas cosas no nos ha dado, hermano. ¿De a dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿Quiénes éramos? Y ahora, ¿dónde estamos? Estamos en lugares celestiales. Estamos aquí contentos, felices, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Que nos ayuda, que nos respalda, que nos sustenta y que nos sana cuando estamos enfermos. Pero a veces somos desagradecidos. Amén. Mire, solamente uno fue agradecido y se devolvió y le va a dar gloria a Dios por la sanidad que había recibido. Amén. No dijo el Señor: no son 10. ¿Y dónde están los otros 9? Amén. Solamente el extranjero que va a ser olvidar de gracias a Dios. Pero este hombre no solamente recibió sanidad, sino que salvación. Los otros 9 fueron sanos, pero no fueron salvos. Y la importancia, hermano, del Evangelio es que seamos salvos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el Evangelio hay que cambiar, hay que ser diferente, hay que vivir la palabra, hay que guardarlo, hay que vivir en santidad. No es de apariencia, sino que tenemos que dar frutos. Que tenemos que cuidar nuestros testimonios para que ninguno nos señale, sino para cosas buenas. No podemos andar haciendo cosas por allí, porque pisoteamos la sangre de Cristo. Y tenemos que ser una persona que es íntegra, sincera y transparente. Amén. Amén. Y este hombre recibió sanidad. Este hombre que recobró su familia, porque lo habían desechado la sociedad. Este hombre que más recobró la parte emotiva, que ya estaba sano, recobró su piel normal. Amén. Este hombre recobró todas sus cualidades como para trabajar nuevamente. Amén. Y este hombre fue agradecido con Dios. Y dice
hijos. Sea agradecido con Dios, dale gracias a Dios por los hijos que Dios te ha dado, por el empleo que le ha dado a tu esposo. Dale gracias a Dios por la esposa que te ha dado. Dale gracias a Dios por el calzado, por el vestir, por los alimentos, que en esta hora muchos hogares ni siquiera han comido, ni siquiera han desayunado. Dale gracias a Dios y sea agradecido de que estamos aquí vivos. Es por su misericordia. ¿Cuántas personas no están intubadas allá en las clínicas? ¿Cuántas personas no se están muriendo, hermano, con SIDA, con cáncer, con enfermedades incurables? Pero usted y yo estamos aquí sanos por su misericordia. Debemos darle gracias a Dios, su gracia, porque estamos vivos, porque tenemos sanidad, tenemos salud. Señor, gracias, porque tú nos guardas, tú nos proteges y tú eres nuestro Dios. Y a su nombre. Y este Salmo 103, debemos darle gracias a Dios por todo y en todo, por las pruebas, por las luchas. Y si en su casa no hay alimento, si no ven ahí arroz solo con huevito, denle gracias a Dios, gracias por este arroz con huevo o con un pedacito de yuca, hermano, y un tintico. Señor, gracias. Señor, gracias porque estoy enfermo, porque tengo este problema. Denle gracias a Dios en todo. Pero sean agradecidos, seamos agradecidos con Dios. No nos vamos a apartar por una prueba, por una dificultad, no. Dios te ama, Dios tiene cosas grandes para ti, para mí, pero tenemos que ser obedientes a sus palabras. Amén. No podemos estar en dos caminos, o somos o no somos de Cristo. Amén. Hermanos, yo le digo, Señor, ayuda. ¿Qué voy a hacer yo con ser desagradecido? No podemos ser desagradecidos con Dios, hermano. Amén. Usted se come cuántas comidas al día. Amén. Y si no hay tres, hay dos. Si no hay dos, hay una. Pero lo importante es que se nos comemos una sola. No importa que sea una yuquita o café con leche. No importa que lo que sea, pero Dios nunca nos deja que nos acostemos sin comer. Amén. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Cómo me voy yo a apartar o sea, ser desagradecido con Dios? ¿Cómo puedo ser desagradecido con Dios cuando yo fui desahuciado por la ciencia médica? Yo tenía un problema en el corazón, tenía la válvula podrida, la aorta y la mitad. Me desahució la ciencia médica aquí en Barranquilla. Dios, señor Torres, si lo operamos se muere, y si no lo operamos también se muere. ¿Cómo yo voy a ser desagradecido con Dios, con todo lo que Dios hizo en mi vida? Tengo que ser agradecido. No tengo cómo pagar. El Señor dice, Señor, te amo. Señor, ayúdame a ser perseverante, a no apartarme, a pesar de las pruebas, de las luchas, de la dificultad. Ayúdame a mantenerme firme en tu camino, Señor. Y allí Bogotá me desahuciaron los médicos. Señor Torres, si lo operamos se muere, y si no lo operamos también se muere. Tiene la válvula aorta podrida, la mitral, tiene que estar desahuciado la ciencia médica. Y me cogieron un conejillo de prueba y me rajaron de aquí hasta acá, me abrieron, me sacaron el corazón fuera y me colocaron 3 válvulas mecánicas allí para ver qué pasaba, a ver si aguantaba. Duré en la cirugía 10 horas, la cirugía. Aleluya. Y ahí mi mamá cristiana llorando ahí en la cámara aquí en Bogotá. Y los médicos del señor Torres, no te damos esperanza, me hicieron un cateterismo, me hicieron una cirugía. Duré casi 10 horas la cirugía y recordé en medio de la cirugía. Reventé la cadena que ponemos aquí, una amarra del dolor, porque con una serie técnica me abrieron. Me pusieron una grapa aquí, otra grapa acá. Después, orándole a Dios, en ese tiempo no era cristiano, y orándole a Dios, dijo la enfermera, Señor Luis, ya está bien. Me dijo entonces el médico, ¿de qué Dios te agarraste tú? Porque tú estabas desahuciado por la ciencia médica. ¿Qué Dios te agarraste? Yo no sabía qué decirle, porque tenía un conocimiento de la palabra que la tengo ahora. Y aquí estamos, hermanos, sirviéndole a Dios. Y hace poco, que tuvo un médico que yo hago control cada 3 meses, tengo 40 años operado. 40. Aleluya. Amén. La válvula son 20 años. Amén. Y me dijo el médico, yo fui al médico porque
con un pequeño disgusto y se me aceleró el corazón como en 300 palpitaciones por segundo. Eso me brincaba. Y mi hija, me siento mal, me arrodillé y eso me sirvió. Me fui en ayuno, fui para la iglesia. De ahí seguí con las palpitaciones fuertes, la presión 60 sobre 70. Y entonces llegamos a la clínica, ahí al hospital, y el señor Torres hay que admitirlo a urgencia, UCI. Ahí tuve UCI, hermano. Ahí en UCI vine a muerte. Tremendo, hermano. A plena 12 a 1 de la mañana, ahí se presentaron tres imágenes ahí de la Virgen del Carmen, con foquito, hermano, ahorrándola un poco agita allí. En el fondo había una demoniera que se montaba de un palo y bajaba, vestido de negro con rojo, y me miró y se paseaba. Ese día se murieron 3 pacientes en la venta. Y yo empecé a orar, y yo me tapaba la cabeza porque no podía aguantar tanto el temor ya. Y hermano, y después de eso el Señor me sacó de allí y yo pude ver su misericordia nuevamente. Entonces, ¿cómo yo no voy a ser agradecido con mis hermanos? ¿Cómo yo voy a ser desagradecido? Porque muchas veces Dios hace algo a nosotros y nosotros somos desagradecidos. Aleluya. Nos apartamos. Amén. No queremos saber nada de Dios. Como un hermano que el Señor sanó de los pulmones, tenía cáncer. Tuvo una campaña, logró un hermano, el Señor le puso los pulmones nuevos, lo vomitó, hicieron otro de los rayos X, salió bien, y se apartó. ¿Por qué? Porque un hermano le prestó un megáfono y no se lo devolvió. No, y no hay más de veces. ¿Qué culpa tiene el Señor? No sea tan desagradecido, hermano. ¿Ya? Y son cosas, hermano, que tiene que uno ser agradecido con Dios. Amén. Mi hermano, después me casé con mi esposa, la quiero mucho, es una bendición de Dios. Hermano, y salió embarazada, le salió un embarazo ectópico. Tuvieron que, se puso mal, un sangrado grande, se puso mal, tuvieron que operar, le rajaron, le sacaron, le cortaron la trompa, quedó sin matriz, sin trompa. El médico dijo: señor Torres, no puede tener hijos. El anhelo de nosotros es tener siquiera unos 10 hijitos ya. Y que se pareciera a mí simpático, ¿verdad? Y no puede tener hijos. Levántese una vieja por ahí. Le hace el hijo, se lo lleva a su mujer para que se le quite ya ese niño. Dice la palabra de Dios que el temor, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Y yo tengo que guardar, hermano. Así sea que el pastor no te dice: quita, tengo que guardar de que está arriba. Aleluya. Bueno, hermano, me cogieron ahí a mi esposa. No podía tener hijos, le hicieron la cesárea, le cortaron las trompas. Y señor Luis, y nosotros empezamos a orar. Después empezamos a orar a Dios, ayunar, porque para Dios no hay nada imposible. Para el que cree, Todo es posible. y le cortaron la trompa, hermano. Y mi esposa, sin trompa, y yo empezamos a orar, y mi hija, la oración es bien. La oración es ayuno y creerle a la palabra. Amén. Es creerle a lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque la palabra tiene poder. Amén. Y nosotros creímos a la palabra de Dios. Y empezamos a orar y a ayunar. Y pasaron 3 meses hasta que hicieron la cirugía. Y cuando un día me dice: mi hijo, tráeme hígado, tráeme esto, pescadito, para hacer una ayuda. Y dije: va. Y empezó a comer bastante, y mi hija no le pasó nada, Luchito. Y empezamos a orar a Dios. Me dijo: déjame que Dios me confirme. Y dice: mi hijo, oré. Le dije: Señor, yo soy tu hija Dalila. Aquí está mi bien. Señor, dame siquiera un hijo, siquiera uno. Que si él me da los días, se lo da los días más. Le pidió uno: Señor, un hijo, siquiera uno, Señor. Y le dijo el médico, el doctor Peter Wilchi, ginecólogo, y el penalado dijo: estás embarazada, tiene 5 meses, sin trompa. Amén. Gloria. Le hicieron un rayo X, no, un rayo X que hacen a la mujer por su parte, un Ecografía transvaginal. transvaginal. Y el médico: bueno, el médico, así que mi esposo le hicieron
fácil. Su trompeta toxina. Usted tiene que creerle no al médico. El médico que puede decir no, pero nuestro Dios es el que tiene la última palabra. Y yo le creo a Dios por todo lo que nos hemos pasado. Y Señor, gracias. Y mi esposa se ve embarazada y tuvo al hijo. Un hijo sin padre, que está mordido. Eso nació Isaías. Hermano, ¿cómo no va a ser un agradecido con todo lo que Dios nos ha dado a nosotros? Y después nace Isaías. Y bueno, llegó la bendición. Señor, gracias por esa bendición. Más contento que café con pan. Bueno, hermano, y resulta que sale el hijo y al añito él está manejando una bicicleta y yo mira así, ya lo que mira así, yo le veo dentro del ojo un punto blanco. Yo pensé que era, y bueno, entonces el rayo del foco. Y le miro y eso cada día le va creciendo más. Y lo llevé donde un oftalmólogo, el Club de Leones, dice, no, señor doctor, tiene un retinoblastoma, un cáncer del ojo. Mano, eso es fácil. El Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Y dice que solamente los valientes son los que arrebatan el Señor. Josué, ¿qué dice Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo de quiera que vayas. No tenemos un Dios chiquitico que nosotros nos han cargado, ni mucho menos pegado a la pared. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que para él no hay nada imposible. Él nos carga a nosotros. Dice y nos apetilla. Dice que quiere Luchito, que quiere viejito. Dice, no importa que te viejito no lo olvide, pero se te llegue. Bueno, hermano, y se había salido por el ojo, cáncer. Le hicieron los rayos aquí en la vista. Yo primero a Bogotá. Llego aquí, el médico si lo opera, o canal, si lo opera se muere, si no opera se muere, porque el cáncer dijo yo. Y se me tocó viajar a Bogotá con mi esposa, que trabaja en seco, y yo pedí un permiso, y se me da el permiso, me voy a tomar, si me voy a botar en el moto, y yo no estaba la salud bien. Fuimos a Bogotá, y en Bogotá, en la clínica funcional, y hermoso autor recibió un llamado bastante. Hay que sacar el ojo ya. Pero le digo, yo voy a hacer orar a Dios, voy a tratar de que sea una cosa precisa que se hacer. Y estaban, y luego le iba saliéndole más el cáncer de su mano. Entonces me dijo, bueno, doctor, hay que operarlo. Entonces yo le dije, pastor, mi hermano, ¿qué va a hacer tu pastor? Digo, yo me voy a ayudar. El Señor es el único que tú quieres dar. Y con esfuerzo, con sacrificio. Mira lo que pasó con mi esposa. Y mira, Señor. Entonces dice, no, aparte, no olvides, haces el libro de Job, para que yo lo fortalezca. Bueno, hermano. Y lo que dieron a cirugía, hermano, le sacaron el ojo derecho. Y después de que sacaron el ojo derecho, se lo llevaron para estudio, para hasta donde había caminado el cáncer. Y el cáncer quedó dentro del ojo que le han sacado, no lo sabía. Entonces el médico me abrazó, me dijo, me dijo que me hacer quimioterapia y por la familia. ¿Cómo no voy yo a alabar a ese Dios? Alabado sea Dios. ¿Cómo no voy a glorificar a ese Dios poderoso? Y nosotros le estamos sirviendo leyendo la obra. Así es, hermano, que el médico le dijo, no le preste atención médico, presta atención a la palabra, lo que la palabra dice. El Señor te dice que Él te va a sanar, que Dios te va a dar la bendición. Créele, no al médico. El médico le dijo a mi esposa que no podía tener hijos porque no tenía trompas. Y nosotros le creímos a su palabra. Ayuno, oración y creer, confiar, tener fe. Porque la fe es lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros, ¿por qué se llama la iglesia Cristo sana?
el milagro. Milagro grande, ¿no? Tres válvulas mecánicas puestas aquí hace 40 años. Y no hay que hacer mantenimiento. Pues no hay que echarle grasa en mucho menos. La sangre de Cristo, ¿no? Ese médico, doctor, le dice, Torres, ¿usted qué se hace? ¿Usted qué hace? Yo ya me el doctor y ¿usted qué hace? Y yo soy orgánico pastor, con razón que está vivo. Porque me dijo, ¿cuántos años tiene? 40 años, pero 40 años. Y entonces se dice, pregúntale eso, ¿tú quieres saber por qué está vivo? Y me voy a preguntarle, señor Torres, cuéntame usted qué hace. Yo soy evangélico cristiano, ¿y qué hace? Yo soy pastor, con razón que está vivo. Porque ya se sabe los brazos 20 años, ya que estuviéramos muertos así, pero nosotros no dependemos nosotros del tiempo de la misericordia. Así hermano, que hay que ser agradecido con Dios, no con el político. Amén. No con el que está por la tienda. Aleluya. No con el prestatario. Aleluya. Porque muchas veces corremos allá. Así. Pero tenemos uno que es el dueño del oro y de la plata. Mi hermano, cuando nosotros compramos la casa de la mía, nosotros en la iglesia, se atrevió a arrendar y yo empecé a hablar del Señor. Tú dices en tu palabra que todo lo que pisemos en tu nombre, pisamos ahí. Y Señor, este va a ser una iglesia para tu obra. Hermano, empezamos a orar a Dios y vendí la casa en su nombre y compré ahí esta iglesia. No teníamos para hacerla. Y yo le dije un día a mi esposa, mija, vamos a tirar el pisito aquí. Y se puso a llorar, no, hijo, pero ¿cómo vas a hacer si ni siquiera es para el almuerzo? ¿Cómo tú vas a hacer ese piso ahí para, no hay ni para el almuerzo? Y te buscando inventando ahí. Entonces ya me dio dolor de barriga por el baño. Hermano, y yo tiré el piso y hermano, tiré el bordese y el púlpito. El que hermano ya iba a predicar en la pastora. Y bueno, Señor, y el poquito rato yo mi cuñada Lucho, la Luchita con razón, Lucho, ¿qué te trae? 200,000 pesos, que Dios mío te puedo traer. Aquí está. Hermano, tenemos que tener la confianza en Dios. Hermano, ahí está mi esposo. Aquí está mi hijo, que el médico dijo que se va a morir, que no iba a durar 4 años. Y yo le dije, mi hijo, no se acompleje, porque cuando una persona tiene un problema físico, se acompleja. Entonces se cree inferior a nosotros. Yo le digo, usted es igual que todos los alumnos. Terminó su bachillerato. Y mi hijo, no, vuelve a estudiar derecho y estudia que usted puede. Y con un solo ojo, hermano. Cuando uno se dispone de corazón, se viene a Dios, Dios respalda. Amén. Amén. Aleluya. Gloria. Y usted y yo tenemos que tener la confianza puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia se llama Cristo Sana. Dice, hermano libro, ¿por qué se llama Cristo Sana? Y tengo que explicarle, ahí está mi esposo, está el hermano Lucho, que es sin falta. Está Isaías, que es el que. Y aquí estamos sirviendo a Dios. Hallamos 21 años ya, por la misericordia de Dios. Y lo que nos falta. Así, hermano, que vamos para adelante, hermano. Y por su misericordia, el Señor nos usa en sanidad, hemos orado a muchas personas y el Señor se ha glorificado. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo saca a uno, ahí lo usa en ese campo. Amén. Una vez llevaron un muchacho allá, llamaron, pero no, hermano, mira, pastor, el jovencito tenía 7 años, vive frente a mi casa. Nosotros no íbamos a sino en la iglesia. Estaba recién llegado, tenía como 3 meses en la iglesia. Hay un muchacho, hermano, que sufre de cáncer en el páncreas, y a la barriga así. Le hicieron una quimioterapia. Yo le dije, a la señora, y el doña, ¿usted sí cree que el Señor puede sanar a su hijo? No, su hijita ni pone medio. Llegó de papá, de verdad si logra no sé su problema. Después llega ahí un jovencito de 10 años y dijo, ¿tú sí crees que Dios puede sanar a su hijo? Le puse la mano aquí, mano, de aquí, se la tomamos aquí. La barriga la es inflamada aquí. Le puse la mano de lejos y le seguí un fogaje. ¿Qué fogaje? Cáncer. Y empezó a orar. A él le habían hecho ¿cómo lo hacen cuando una biopsia? Lo rajaron al mismo guardia de aquí para
acá arriba. Hicieron una quimioterapia, pero el hecho se inflamó más para arriba al niño. Nosotros lo oramos y Señor, aquí está tu hijo. Yo hice tu palabra, Señor, que pondré la mano sobre este enfermo y en tu nombre tú lo sanarás. Y Señor, yo creo a tu palabra. Y lo oramos, hermano, y bueno, luego para la casa. Y dice, hermano, ya vamos a mi casa, que allá salen unas cosas, voy a la casa, y fuéramos a la casa. Al día siguiente me llamó el que me invitó allá, se llama Hugo. Se llama Hugo de Encarrizado. Hermano, doctor, vean. Al joven se puso una mano, se me infló el vientre más. Uy, parecía que se iba a reventar eso. Y el papá estaba nervioso, los evangélicos, eso, por culpa de ellos. Mira cómo este pueblo se va a morir por culpa de los evangélicos, esos que lo oraron. Pero yo voy a poner lo peor, hermano. Oraron, porque que se le habló allá, se le habló la harina. O le han hecho la biopsia, hermano, y por ahí empezó a botar cáncer. Dice la mamá que era como una leche condensada, empezó a botar. Y hoy en día el joven se casó y le sirve. Usted y yo estamos para qué? Para servir a Dios. Y Dios muchas veces permite proceso en nuestra vida. ¿Para qué? Para glorificarse. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien a lo que amamos a Dios. Y no debemos renegar nunca de Dios. Nunca. Señor, dale gracias, Señor, gracias. Gracias, mami, yo no me canso de dar gracias a Dios. Yo viví ese ruido en el mundo. Y yo me acuerdo del testimonio de todo lo que yo he hecho en mi vida. Y Señor, no tengo cómo pagar. ¿Cómo pagar yo con qué? No tengo más. Y yo soy agradecido, mi esposa y yo. Y yo digo, Señor, si nos vamos a apartar, córtalo, ya estamos aquí. ¿Cómo apartamos? Y uno siempre tiene que ser agradecido con Dios, agradecido con sus hijos, con su esposo. ¿Qué más? Agradecido por el empleo que Dios le ha dado a su esposo. Tiene que ser agradecido por los hijos que ha dado, por la ropa, por los alimentos, por la vida, por la salud. Todos tienen que dar gracias a Dios. Y siempre recordar de dónde nos sacó Dios. ¿Quiénes éramos antes de cristianos, hermano? ¿Dónde estamos? Yo por lo menos estaba en el mundo y llegué prácticamente desahuciado para ser médico. Estudiaba así, no, hermano, ahorita es contador público, estudiaba en la Universidad Autónoma, estudiaba en el SENA, la auxiliar contable, no sé. Pero hermano, dice su palabra, mi camino no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice que la letra más, cuando es interno, estudia, más el espíritu, vivifica. Es bueno, es bueno estudiar, prepararse. Pero más que todo, más importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, podemos tener casa, beca, carro, pero no tenemos nada. ¿Y qué es lo que le importa a Dios de nosotros? Nuestra alma. Que nuestra alma no se pierda. El alma es como cuando usted va a hacer una Coca-Cola y se despacha con una Coca-Cola o una Pony. ¿A usted qué le interesa más la Pony o el envase? La Pony o el líquido. El líquido. Hacer Dios, el más interesante es caer flaco. Me interesa en nuestra alma no se pierda. Porque este cuerpo para la tierra y el alma. Dios no quiere que se pierda. Amén. Que esa alma se goce, que lo toque para allá para la presencia de Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es la corta meditación? Yo me siento agradecido con Dios. No tengo cómo pagar. No sé cómo se siente usted, hermano. Amén. Gloria a Dios, agradecido. No sé cómo se siente usted, hermano. Y no podemos tener rencor en nuestro corazón, sino tenemos que amar los unos a los otros para que Dios se glorifique en nuestra vida. Amén, aleluya. Den un fuerte aplauso a Dios. Si hay algún hermano que quiere que lo oremos,
que le hagamos la oración. Si quieres hacer así, no. No sé si el hermano Hugo conoce el testimonio de nosotros. No. No sé si el hermano Hugo conoce el testimonio de nosotros. A nosotros no nos mató duro. Duro lo tenemos. Y Señor, mira que está Luchito sin pan ni nada. Va por el proceso mismo. Señor, nada. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, hermano, nos pasa por el trabillo. Y cuando te va a usar más gente venga. Malo puedo meter el trapiche y le Señor, pero mira, Señor, pero que yo nada. El Señor, pero sí, Señor, con todo lo que he pasado, Señor, y ahora puedo meter el trapiche y Señor, pero mira, Señor, pero yo nada. No, mío, no es lo que tú digas, es lo que yo diga. Aleluya, alabado sea Dios. Yo estoy muy contento, hermano, por estar aquí presente para glorificar, exaltar y engrandecer el nombre de ese Dios grande. Ese Dios de Pablo y de eso. Yo no puedo verlo, pero sí puedo sentirlo. Amén. Siento en mi corazón. Amén. Y si no gracias, pero lo que tú haces en nuestra vida, eso no tiene precio. Todo lo que ha hecho nosotros y ustedes también, hermano. No tenemos que pagar eso. Sino solamente darle gracias, Señor, por la bendición y el privilegio de ser hijo de Dios, ser tus hijos. Y el privilegio de que nos podéis tener tantas personas. No vio en nosotros nuestros errores, sino que hizo por amor.